Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. En esta ocasión vamos a ver Hebreos 11 y esta va a ser la parte 1. Entonces, bienvenidos todos a la sesión 137. Cuando escuchamos nosotros en nuestras conversaciones, en la iglesia, en algún otro tipo de estudio, y escuchamos la palabra fe, realmente en qué pensamos, qué se nos viene primeramente en nuestra cabeza, qué es la fe. Okay, esto es algo sumamente importante porque es lo que va a hablar Hebreos. Pero también cuando escuchamos sobre las promesas de Dios, ¿en quién y en qué pensamos? Pensamos muchas veces, y esa es la realidad, y es por eso que necesitamos desintoxicarnos. Pero cuando escuchamos en las promesas de Dios, pensamos solamente en aquellas promesas que nos aplican a nosotros. Entonces, ese es un punto claramente que indica que el centro es la persona, es uno. ¿Y en qué pensamos? ¿En qué tipo de promesas estamos pensando? Y yo les aseguro que la mayoría no piensa en lo que habla el autor de Hebreos, el cual lo voy a explicar un poco más el día de hoy en Hebreos. Hebreos, vamos a verlo el capítulo 11 en estas próximas sesiones. No sé cuántas sesiones nos va a llevar, pero Hebreos tiene 40 versículos que vamos a estar viendo. Entonces, Hebreos se caracteriza en primer lugar, como lo han hablado algunos y lo conocen como el salón de la fe. Y lo pongo en contra para hacer una oposición en el concepto como el salón de los grandes hombres. Hay personas que creen que todos los hombres que aparecen enlistados en el capítulo 11 son grandes hombres. Y no es así. Pero el autor los pone como el salón de la fe, hombres que se distinguieron por la fe. Y vamos a ver cuál es esa fe, pero ¿por qué esos hombres mencionados aparecen ahí? La pregunta puede ser, ¿son ejemplos a seguir? No, ninguno de ellos es un ejemplo a seguir como personas. Porque nunca tuvieron algún tipo de dudas, por eso aparecen ahí. Por eso, porque muchas veces la primera pregunta que hago es, ¿qué pensamos en la fe? Y la fe muchos la interpretan equivocadamente porque creen que no tuvieron dudas de lo que ellos piensan que Dios les tiene que dar. Y eso tampoco. Tampoco aparecen ahí por su gran obediencia. De hecho, varios de ahí fallaron en la cuestión de obediencia. Y también porque pueden ser ejemplo moral en el cual nosotros podamos tomar a cada uno de ellos. Totalmente la respuesta es que no. Entonces, ¿por qué aparecen ahí estas personas? ¿Por qué el autor de Hebreos decide apuntarlos? ¿Ok? Entonces, ninguno de ellos son ejemplos de un buen comportamiento, ni que porque son obedientes, o porque tampoco nunca dudaron. Ellos aparecen en la lista que pone el autor de Hebreos porque mantuvieron la fe. Entonces, eso es crítico, importante poderlo tener en la cabeza de cada uno. Mantuvieron la fe. La pregunta ahora va a ser, ¿cuál fe? ¿Ok? Porque la fe no es una cuestión, como hemos dicho, de un deseo intenso de pensar o esperar algo. Eso no es la fe. Ese algo no es la fe. Entonces, en fe, en lo que nosotros creemos, porque esto ha sido sustituido muchas veces. Y eso es lo que actualmente en estos tiempos se ha sustituido. Si escuchamos, por ejemplo, y escucho normalmente varios sermones a la semana de otras iglesias en los cuales los escucho y totalmente alejados. El centro es la persona, esperando a ellos las promesas de no tener problemas, de no tener absolutamente ningún tipo de necesidad ni nada.
Por ejemplo, aquí comentábamos también y con otras personas de que eso de que no vamos a tener problemas es una falacia totalmente. Vemos ahorita en Hebreos, todos estos hombres están siendo perseguidos. Si esto lo trasladáramos al mundo en nuestros tiempos, veríamos, estarían hablando, vamos a pedir para que nos quite esta persecución, y la verdad es que no se quitó. Siguieron siendo perseguidos estas personas. Entonces, ahí nada más para demostrar una de las cosas absurdas de lo que actualmente muchas iglesias predican equivocadamente. También, por ejemplo, que muchos buscan asistir a estas iglesias para que sus familias estén todas bien, para que los hijos sean totalmente buenos y salgan. Vemos un ejemplo claro en Isaac. Isaac, siendo el hijo de la promesa, tiene a dos hijos que salieron de lo peor, tanto Esaú como el propio Jacob. Jacob siendo una de las personas embusteras, que nada más defraudaba, una persona muy especial, ¿no? O sea, si alguien merecía ser castigado era él en esas cuestiones. Pero ¿por qué es bendecido de esa manera? Y volvemos a la cuestión de la fe. Entonces, por eso necesitamos preguntarnos, ese es esencial y no lo hacemos muchas veces en qué creemos. Okay, pensamos que la fe que tenemos es porque hemos obedecido y que han pasado cosas que nos hacen pensar que es una confirmación, es decir, vemos que ha habido una acción, un resultado que lo hemos esperado, entonces por eso creemos que nos ha reafirmado la fe y empezamos a creer en lo que en nuestra cabeza, mágicamente en pensamientos empezamos a divagar y pensamos que entonces Dios nos ha confirmado esa fe y esa no es la fe. Y por eso nuestra fe es verdadera, es la verdadera que está hablando la palabra de Dios. Si pensamos así, no lo es. Todos estos hombres que aparecen en esta lista del capítulo 11 son para ilustrar que debemos tener fe en lo que Dios ha hecho por nosotros y no es por nuestro resultado u obras, ni tampoco creencias. Y el autor, a partir de los versículos más adelante, va a empezar a describir a varios de estos hombres y precisamente vamos a ver este contraste, que es porque tienen lo que Dios ha hecho o va a prometer y no es tanto por lo que ellos han creído de que va a suceder por sus propias metas o deseos, ni por lo que ellos hayan hecho o dejado tampoco de hacer. Entonces, el capítulo 11 empieza. El título de la mayoría de las Biblias le ponen la fe. Y vamos a ver en este caso un solo versículo. Y dice, es pues la fe, que en griego es pistis, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente se lo sabe de memoria. Lo puede recitar varias veces sin problemas, pero no lo puede entender. Porque primero es la convicción de lo que no se ve. Y si yo no veo algo es porque es un deseo intenso. Y muchos les ponen en mi corazón. Y lo debo de pensar y desear lo que se va a hacer para que se haga. Eso es una fábula. ¿Ok? Entonces, cuando el autor empieza a decir es pues, nos apunta que existe un contexto de otros versículos anteriores. Y por eso tenemos que regresarnos a los versículos anteriores. En especial de los versículos del capítulo 10, del 35 al 39. Y pongan atención en esto. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ok? Esta es la base, el contexto, para que entonces el autor diga es pues la fe. Todo lo que está hablando aquí es precisamente la base de la fe. Y si vemos aquí, habla de la confianza, que dice, no perdáis. Fíjense que habla de perder. No perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón. Y después dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vean esa promesa que está hablando. Y esto apunta a Jesús. Mas el justo vivirá por fe. Por esta fe, y si la comparo en perder la fe, o perdéis, no perdéis nuestra confianza, no perder esta confianza, va a hablar y pues, los otros versículos se van a entender mejor cuando conceptualicemos que es en una fe que perdure, que se mantenga en creer. Entonces, por eso no perdáis vuestra confianza. Y después dice, y si retrocedieren, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, no somos de los que abandonan, sino de los que continúan. ¿Ok? Sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, aquí es un primer punto en el cual se ve que es algo que va perdurando. ¿Ok? La fe entonces no es tampoco asentir algo intelectualmente, tampoco hacer una oración, porque esto es hacer un evangelio o hacer el evangelio un conjuro, ¿no? Hago esto para que se haga. Observen que eso es antibíblico. Por eso de la oración que aceptas a Cristo como tu Señor Salvador y ya con eso ya, pum, pasamos y se acabó, no es bíblico. Es otro absurdo. Dice, ya puedo entonces ser la gente que hace eso, cree que ya puede creer cualquier cosa, porque ha dicho las palabras en la oración. Le da esa confianza y él cree que tiene esa fe, pero nada que ver con lo que se está hablando. La fe es duradera. Entonces, si vemos aquí en los capítulos, en los versículos pasados, habla lo que decía, y es básicamente que tenemos que creer y continuar creyendo. Esa es parte de la fe. En los últimos tiempos va a haber gente que va a estar en la apostasía, es decir, va a dejar de creer, no va a continuar creyendo y se va a ir a buscar otros dioses o simplemente dejar de creer lo que estaba pensando de creer. ¿Ok? Por eso, más el justo vivirá por fe. Es esa esperanza a la cual se ve hacia adelante. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, es duradera sin importar la fe, fallas de carácter de la persona, puede ser enojón, puede ser una persona depresiva y todo lo demás, falla de tampoco de, si llega a haber fallas de comportamiento, tampoco tiene que ver esto, y los ejemplos que marcará el autor de Hebreos los vamos a estar confirmando. ¿Ok? Abraham, por ejemplo, era una persona que mintió y que diciendo que era su hermana, era su media hermana, por cierto, también, pero ante él no era la cuestión, no le dice que era su esposa, porque si no lo hubieran matado. Entonces, era una persona de otro tipo, un carácter de mentiroso. Y también fallas de comportamiento. Esa parte de la Biblia de estas personas
Ha habido unos pastores, unos teólogos que comentan que son historias para adultos, porque hay unas actitudes y unas acciones de cada uno de ellos que son terribles. ¿Ok? Entonces, se trata de creer y creer de una manera perdurable y tenaz, de persistir sin importar los problemas ni las pruebas, sin importar también las dudas. Todos estos comentarios salen porque son características de muchos de los que vamos a ver. O sea, muchos de estos hombres dudaron, otros no. Pero también el dudar, como lo vamos a ver, el dudar no es algo que me quite la fe o no la fe. La persona va a dudar, pero una cosa es de no persistir en la fe, esa es otra cuestión, porque no tiene nada que ver con dudar, ni tampoco la fe al momento de que estamos hablando que debe ser perdurable y tenaz, no tiene nada que ver si estamos siendo perseguidos o tenemos o tiene una persona algún tipo de falla moral o de conducta. Entonces, el autor no está hablando de un deseo intenso, de que yo quiero pensar y yo quiero creer esto, y por tanto tengo mucha fe y lo tengo que pensar y pensar. Esas son las cosas que se han enseñado actualmente, pero no es lo que está hablando aquí. O de un buen pensamiento. Lo voy a pensar que va a suceder. Vean que ese es un pensamiento mágico, no es teológico. El autor de Hebreos en toda su carta fundamenta en toda la carta la fe y utiliza palabras como creer, confianza y seguridad. ¿Ok? No la fundamenta en deseos. No es en querer creerlo, no está fundamentada en un deseo. Lo fundamenta en la realidad de lo que Jesús hizo y nuestra creencia que Jesús ha hecho lo que se necesita. Y lo que se necesita es en términos de salvación. No es en términos de darnos una mejor vida ahorita. No es en términos tampoco de cómo puedo yo quitarme los problemas, cómo puedo tener hijos obedientes, cómo puedo tener éxito en los negocios, cómo puedo estar libre de enfermedades, cómo eso no está hablando esto. Son evangelios totalmente fuera de lo que la palabra habla. Nosotros tenemos una creencia fiel de lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es precisamente de lo que se trata la salvación. Eso es el propósito principal de lo que está hablando Hebreos. ¿Ok? Está hablando Hebreos en esta cuestión de todo lo que habla la cruz, pero lo hace en términos de la ofrenda, del sacrificio. Recuerden que no dice cruz, habla porque está él comparando el sumo sacerdocio de Jesucristo. ¿Ok? Así que, igualmente, no se trata de un buen pensamiento, no es evitar tener tampoco pensamientos muy intelectuales para poder decidir, tampoco no es decidir o decir, perdón, una oración. Nada de esto es una cuestión de tipo de salvación. Así que se trata de una seguridad firme, nuevamente, que perdura, que precisamente es lo que tiene esto en mente el autor. Y vean cómo cuando yo digo que tiene en mente, cuando tiene en mente es, como decía, lo que el autor trata de transmitir y lo que actualmente, cuando la mayoría de personas que no lee correctamente la Biblia, lee los versículos muy aislados, sin contexto, e interpreta lo que ellos quieren interpretar, viendo palabras tan literal que ellos creen que exactamente tiene que hacer eso porque su concepto lo quieren aplicar ahí, pero no se preocupan en ver el contexto que el autor de Hebreos trata de decir. Si hay una carta, si hay algo, por ejemplo, Pablo o cualquier otro parte de la Biblia, se tiene que hacer este tipo de interpretación, de exégesis, de completamente bíblico y siempre en un contexto cristocéntrico. ¿Ok? En otras palabras,
palabras es base de su creencia. Y volvemos otra vez en Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa, la fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vuelvo a decir, lo que no se ve no es algo mágico, ¿eh? Hay otros versículos que el autor, como digo, ha estado ya hablando anteriormente, y son ahorita tres. El Hebreos 3:6, que dice, pero Cristo, que ya lo vimos, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme, fíjense bien, retener, habla de retener firme hasta el fin. Es por eso que estamos hablando de qué fe está hablando, es una fe que perdura hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este tipo de versículos muchas veces tratan de utilizarlos para infundir aliento en la persona, porque tiene un problema. La manera en que se está utilizando para tener ese problema está mal empleado, porque debería tener el aliento de la persona viendo hacia Cristo, sin importar la situación en la que se encuentra. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo. Vean otra vez, Cristo, 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 con tal de que retengamos firme, otra vez, en la anterior retenemos firme, retengamos firme. Vean ese énfasis del autor, retener, mantener firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Confianza, confianza, confianza. Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad, y lo pongo en negro, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Esto de tener libertad, en otras traducciones es teniendo confianza. ¿Por qué? Por lo que Cristo ya hizo. Ya la persona, y anteriormente, si entraba al lugar santísimo, se moría. Entonces ahorita debe de estar totalmente seguro y tiene toda esa confianza de que ya no, porque ya Cristo dice por la sangre de Jesucristo, por esa ofrenda que hace el sumo sacerdote, que es el mismo, la ofrenda, entonces ya no hay problema de que Dios los mate, porque toda la ira la descarga en el Hijo. Entonces esa libertad, tenemos libertad. La traducción en otras partes también es esa seguridad, esa confianza de estar. Y por eso cuando uno dice, uno se puede presentar, estamos delante de Dios perfectamente, porque estamos en Cristo. Si una persona se quiere pensar o decir que se va a presentar delante de Dios sin Cristo, eso equivale a que Dios lo extermina. Es un suicidio total por el estado de pecado en que se encuentra. Dice después en el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Vean otra vez, en la certidumbre, en lo que hemos creído, en lo que hemos creído. Y habla todo el capítulo, todo el libro, la carta de Hebreos sobre Cristo. Y en especial del 5 al 10, que se veían sobre esta ofrenda. Dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, otra vez, mantengamos, por eso tenemos esta fe que perdure, manteniéndonos sin fluctuar, y la profesión, es decir, lo que hemos creído de nuestra esperanza, de lo que ha prometido Dios. Por eso decía la primera pregunta, ¿de qué promesas hablamos cuando decimos de las promesas de Dios? Y la verdad es que la gente no piensa de estas promesas y no tiene una teología correcta. Es un mal evangelio enseñado y entendido, porque fiel es el que prometió. Observemos también esto, nuevamente, que no es confianza en nuestras acciones o resultados. No es esa la fe. Que yo tengo lo que he hecho y por eso lo tengo y por eso me ha aumentado la fe. Eso no es cierto. La fe implica conocimiento de Dios, porque ¿cómo vamos a tener confianza de algo si no conocemos?
Y lamentablemente no existe un conocimiento cristocéntrico. No existe un verdadero evangelio ahorita. Y si no tenemos, ni tenemos interés en aprender, ¿cómo vamos a aumentar y tener esa certidumbre de lo que hemos leído, entendido o escuchado? No hay manera. Por eso dice, porque la fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Entonces, no es que nunca vamos a tener ninguna duda o pregunta. Eso tampoco es fe, porque uno dice, ¿cómo puedes dudar esto? ¿En dónde está tu fe? Y no es así. Los hombres que vamos a ver dudaron. Y la cuestión es de que todos nosotros, como pongo al final, no somos perfectos, ¿ok? No somos Dios, no tenemos esa perfección. Y tampoco no es que nunca nos vamos a enojar, nunca vamos a cuestionar también o tampoco, lo que Dios hace, por qué Dios está haciendo esto. Y si yo lo cuestiono, entonces va a decir que no tengo fe, no tiene nada que ver. Es normal, déjenme decirle, me voy a ir al revés, que podemos perder confianza, ¿sí? Que también podemos tener dudas. Yo creo que todo el mundo debe de tener dudas. O sea, no es normal tener dudas o preguntas. No es que tampoco nunca nos vamos a enojar, la gente se va a enojar. Tampoco que cuestionemos por qué Dios hace esto. Tampoco. No es que no tengamos fe, porque la fe no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Y los hombres, nuevamente el capítulo 11, tienen todos estos siguientes puntos en común, con excepción de Enoc. Y la razón de Enoc, porque él fue, Dios lo toma y no se sabe más. Pero todos estos hombres tuvieron problemas, tuvieron fallas morales, tuvieron malos juicios, malas decisiones. Todos ellos, o la mayoría, tenían. Simplemente veamos David. David, esa falla moral con Betsabé que tuvo, manda querer matar al esposo. Vean el nivel de personas que era. Están ahí porque ellos perduraron en la fe, ven hacia Cristo, no abandonan esa creencia con toda esta serie de deficiencias que tenemos como hombres, ven hacia Él. Y si lo vemos más atrás en el Antiguo Testamento, todas estas personas es que son, aplica la salvación porque vieron lo que, me gusta mejor decirlo, a la que es la simiente, que es Cristo. Nunca abandonaron su creencia fiel en las promesas de Dios y lo que Dios estaba haciendo en cada uno de los hombres que vamos a estar analizando. Ninguno de ellos, como decía, son buenos ejemplos. Hablando de una manera negativa, nadie de ellos es buen ejemplo de no pecar, ver la cuestión de que son morales, que no tuvieron problemas, etcétera. Sin embargo, ellos son ejemplos de nunca negociar su fe, nunca adorar a otros dioses, ni abandonar la fe. Esos son, por eso aparecen ahí, por ese tipo de ejemplos, pero no por ser unas personas excepcionales, ni que tengan buenas características. Ellos mantuvieron su fe sin importar la persecución, sin importar las dudas y sin importar sus fallas. Ahora vamos a volver al versículo 1, que no vamos a salir de ahí, pero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción, aquí es la misma palabra de confianza que aparece en Hebreos 3:14. Y vean, convicción con la cuestión de confianza. En Hebreos 3:6, otra vez, hasta el fin de la confianza. Hebreos 3:14, el fin de nuestra confianza del principio. Y aún más interesante, que esta palabra es la misma que aparece al inicio de la carta, en Hebreos 1:3. Y dice así Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria,
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nadie puede decir que no esté hablando de Jesús. Todo habla aquí de Jesús. Completamente él habla porque es el que se sienta a la diestra de la majestad de las alturas, restituido nuevamente en su otro estado que tenía. La palabra, observen aquí, confianza, que aparece en Hebreos 11:1, en la definición, en lo que dice después, la fe, en griego es hipostasis. Esta palabra es importante analizarla por esto. Vean que hago aquí estos enunciados, pongo estos enunciados aquí para hacer una comparación más clara. Dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo cambio, como lo dice en el griego, y nada más cambiando esto, va a decir, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la hipostasis de lo que no se ve. Hebreos 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Sustituyo otra vez esta palabra de lo que aparece en el hebreo, en el griego, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra hipostasis del principio. Y para que quede más claro, vean que aquí pongo esta parte que es de estas Biblias donde se traduce el griego, y observemos que aquí dice sustancia, está en inglés, pero es la hipostasis. Ok, entonces está viendo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su hipostasis, y quien sustenta, es decir, que Jesús sustenta todas las cosas con su palabra, su poder, habiendo efectuado él la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, y se sentó él a la diestra de la majestad en las alturas. En Biblias, por ejemplo, esto encontré en Biblias americanas, cuando se tiene, pongo aquí dos versiones. Esta es de la Biblia americana, y esta es la nueva, el estándar americana nueva, algo así. Esta es la King James Version, pero vemos que aquí la palabra hipostasis lo traduce en esta versión, dice la fe es la confianza de las cosas que se esperan. En la otra dice es la sustancia de las cosas que se esperan. Cambiándola, Hebreos 11:1 dice, es pues, lo original que nosotros vemos en la Reina Valera del 60, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si cambiamos ahora la traducción, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la sustancia de lo que no se ve. Así que Jesús es la misma imagen de su sustancia, tal como lo marca Hebreos 1:3. Lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos es juntar ambas ideas, tanto de Hebreos 1 como el de Hebreos 11. A Hebreos 1 habla de Jesús, la misma imagen de su sustancia, y Hebreos 11 habla sobre la certeza de lo que se espera, y ciertamente está anclada en Jesús. Al utilizar el escritor el mismo término en ambos pasajes, lo que está haciendo es que quiere que veamos, y pongo esta palabra, quiere que veamos, porque es lo que está transmitiendo el autor de Hebreos. Comentaba en algunas otras sesiones que el autor de Hebreos es muy hábil
es un autor con muchas habilidades, obviamente, y que los que hablan y saben y escriben y conocen de literatura griega, lo consideran de un alto nivel de literatura, de documento y comparable solamente con el Evangelio de Lucas. Entonces, él es, vean aquí, nuestra fuente de nuestra confianza y certeza, Jesucristo. Él es esa sustancia de nuestra confianza y certeza. Y como veíamos, es pues la fe apuntando a Cristo. No está en nuestro actuar, está la cuestión de fe, sino es en Jesús, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es exactamente la misma imagen y realidad de Dios para nosotros. Así que no es lo que hacemos, sino lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto me voy a adelantar tantito para poder también conectar hacia adelante. Cuando el autor de Hebreos sigue después de describir todas estas personas, con toda esta descripción que he estado dando, que es lo que va a tratar todos los siguientes versículos, dice, por tanto de todo lo que he comentado, nosotros también teniendo en derredor dice, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo vuelve otra vez a centrar y lo pone en esta misma de sustancia. Esto es la base para poder nosotros entender qué es la fe, para poder entender lo que el autor de Hebreos va a describir en cada una de estas personas. Esto lo vamos a ver más adelante en las próximas sesiones, poco a poco. No sé cuántas sesiones nos va a llevar, pero lo vamos a ver con calma cada uno de ellos. En algunos vamos a estudiar un poquito más de manera general para no extendernos tanto de los eventos de alguna de estas vidas, de estas personajes que tienen. Así que los invito también a que se suscriban al canal de Detox Teológica para que cada uno de ustedes pueda estar recibiendo el mensaje cuando ya suba algún tipo de nuevos videos por ahí. Les agradezco todo esto y hasta la próxima.